Buenos días compañeros, mi nombre es Pedro Caballero Castro, alumno de la Universidad Tec Milenio, específicamente de la materia Juicio y Amparo. El presente video es para hablar sobre algunos principios rectores de este procedimiento, el juicio y amparo, y hablar sobre el amparo directo e indirecto. Bueno, entramos en materia. El primer principio que analizaremos será el principio de instancia agraviada. Este se refiere a la facultad que tiene el quejoso que del quejoso es el que debe de presentar la demanda argumentando un agravio a un derecho poseído o que tiene un interés legítimo sobre, ya sea colectivo o individual, sobre el acto que se reclama, ya sea de la autoridad o sobre alguna ley. El segundo principio del que hablaremos será el de interés legítimo. Este principio de interés legítimo nos habla sobre la facultad o sobre la afectación que se tiene sobre alguna norma en particular. Este es, por ejemplo, hace unos años se presentó algunas modificaciones al Código Fiscal de la Federación donde se establecía que los contribuyentes tenían que mandar una contabilidad electrónica. Muchos contribuyentes alegaron que tenían un interés jurídico sobre esta norma, ya que, aunque era de aplicación general, ellos se afectaban ya que tenían que mandar su información contable sin antes que la autoridad ejerciera sus facultades de comprobación. Este es el ejemplo real, un ejemplo muy conocido que todos debemos. Seguimos con con el otro principio, el principio de definidad. El principio de definidad nos habla de que todos, que para empezar un juicio de amparo debemos de agotar todas las instancias correspondientes o que se habla en la materia. Es por ejemplo en un juicio fiscal donde el SAT o alguna autoridad como el Seguro Social interpone un crédito fiscal. El primer recurso es apelarlo ante su órgano de control de ellos. Si no tenemos algún recurso o alguna sentencia a nuestro favor, se puede hacer una demanda de nulidad el Tribunal Fiscal Administrativo de Justicia, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Después de que ya se tiene la sentencia o una sentencia que no es favorable, ahora sí podemos pedir un juicio de amparo contra la sentencia que emitió el Tribunal Fiscal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto se refiere a que debemos de agotar todas las instancias correspondientes para iniciar un, un segundo, iniciar el juicio, es un segundo juicio de amparo. El cuarto principio que analizaremos será el principio de relatividad. El principio de relatividad se refiere a que la protección federal solo será aplicable a la persona con la que se aplicó, la que inició el juicio de amparo. Por ejemplo, aquí nos referimos, hablando nuevamente de la contabilidad electrónica, o cuando se interpusieron amparos contra algún tipo de impuesto. Este amparo solamente aplicaba para la persona o para el contribuyente que motivó o que fue el que inició su juicio de amparo, no contra todos. Es decir, solamente aplica a la persona que ha promovido el amparo. Tenemos el otro principio que se refiere el principio de suplencia de queja. Esto se refiere que la autoridad o que la autoridad correspondiente en analizar el amparo solamente se debe referir o solamente debe estudiar y en su sentencia argumentar lo que en su lo que el quejoso ha puesto en la demanda o que ha referido. Esto, por ejemplo, cuando supongamos que una persona presenta una demanda de amparo contra violación de unos derechos de audiencia o contra el derecho, el, el juez de distrito solamente puede referirse sobre esos derechos, no puede traer como que decir, te faltó, también además de este derecho, también se te agravió el otro derecho. No puede analizarlo, solamente puede analizar los que los derechos o los argumentos que el quejoso incluyó en su demanda inicial. Estos principios que hemos analizado son los rectores del juicio de amparo. Cada uno de ellos tiene sus excepciones, es decir,
la ley no los plantea como únicos e inipotentes, sino que prevé en algunos casos puede haber unas excepciones. Hablando de otro tema, o pasando al segundo tema de nuestro video, que es analizar el juicio, el amparo directo y el amparo indirecto, nos podemos referir a los dos son medidas de amparo, los dos son causa o son una medida de protección de la Constitución, solamente que el amparo directo se presenta o prospera contra las sentencias definitivas que ha emitido alguna autoridad o contra un laudo. Por ejemplo, supongamos que un trabajador demanda a su patrón por algún despido injustificado o algún tema parecido. La Junta de Conciliación y Arbitraje responde a favor del trabajador o después del largo proceso que es una demanda laboral. La Junta de Conciliación y Arbitraje estima pertinente las argumentaciones del trabajador y falla a su favor. Entonces, en este momento el patrón con la sentencia o laudo definitivo puede interponer un amparo directo contra alguna violación al proceso o contra alguna violación a sus derechos que debió de haber tenido en el juicio, como puede ser el derecho de audiencia, o que alguna prueba no se le valoró oportunamente, o que un testigo no se le dio o se le desechó injustamente. Cabe mencionar que en este amparo indirecto solamente puede alegar cosas que ya se presentaron dentro del juicio. El segundo tipo de amparo que tenemos es el amparo indirecto. El amparo indirecto prospera cuando se figura algunas violaciones por parte de las leyes, actos que no provengan de los tribunales administrativos o del trabajo, o actos que dichos tribunales ejecutados fueran de juicio o después de concluido por ejemplo, aquí vamos a referirnos a algunos actos. Aquí es donde están los actos o las leyes que nuestro país establecen que vulneran la Constitución, o actos protegidos por la Constitución. Recalquemos o recordemos que la Constitución y los tratados también aquí en este amparo indirecto también entran los tratados internacionales o las leyes con las que México es parte. Por ejemplo, vamos a analizar nuevamente traeremos ejemplo el de la contabilidad o el de la facultad o la inmersión que hizo la autoridad hacendaria sobre el código fiscal, que es mandar mes con mes la información contable sobre tus saldos, sobre tus cuentas, sin antes un proceso sin que la autoridad iniciara sus facultades de revisión. Esto es, aquí se presenta un amparo en directo contra las leyes o contra los actos que la autoridad quiere interponer, ya que no se están valorando, ya que no se están poniendo a cuenta su derecho constitucional de audiencia y porque no se inician las facultades de revisión de la autoridad. Simplemente tú le envías la información sin que ellos tengan algún acto formal para iniciar sus facultades y te pidan, y además sobre esa información que tú envías te den la oportunidad de emitir prueba al contrario. Por eso es que en este tipo de actos se presentó un amparo indirecto. Bueno, compañeros, por mi parte es todo. Espero les haya sido la información. Muchas gracias.